nuestro punto de encuentro para esta mañana en el 12 de mayo del año 2020. La reflexión que hoy vamos a compartir, que se llama Manteniendo nuestra integridad, pudiera llamarse de otras muchas maneras, pero le pusimos precisamente para poder encadenarnos al mensaje que compartimos el domingo 10, porque estábamos en el final de nuestra grabación y nuestra transmisión cuando sufrimos un corte de energía muy breve que nos apagó los equipos y el mensaje quedó inconcluso. Estábamos precisamente al punto de hacer ya la conclusión, pero no pudimos hacerla por esta razón que les cuento. Ahora, lo importante es que Dios nos da la bendición de estar juntos otra vez y que juntos podemos iniciar de nuevo el camino de esta jornada, entendiendo lo que ya hablamos, lo que ya se nos explicó y lo que ya sembramos en el camino de nuestra vida para hacer bien las cosas a partir de aquí y que sea para la gloria de Dios y para la bendición de nuestra vida. Lo que estamos hablando, para hacer un pequeño punto de recapitulación, es que cuando Dios estableció los momentos en los cuales quería estar junto con su pueblo, habló de 7 fiestas. Las 7 fiestas de Jehová establecidas para el pueblo judío, las encontramos en Levítico 23 y encontramos en Éxodo 12 también. La primera de las fiestas, usted recuerda que se llama Pascua. Y esa fiesta de la Pascua tan elemental, porque es la fiesta con la cual iniciamos nuestra relación con Dios, basado en el hecho tan maravilloso de que Él nos perdonó en su Hijo, nuestro Señor Cristo. Pero para que nos perdonara fue necesario que el Cordero de Dios perdiera la vida, que derramara su sangre y que con esa sangre a nosotros se nos limpiara de nuestra maldad, de nuestros pecados, de que todas nuestras injusticias fueran perdonadas en Él. Por eso es tan básico este mensaje, esta enseñanza acerca de la Pascua, que es la primera de las 7 fiestas de Jehová. Usted recuerda que las mencionamos, y cuando mencionamos la unidad que hay entre la primera y la segunda fiesta, llegaron al punto de juntarse tanto que parecían una sola fiesta. Y de la que estamos hablando es la fiesta de los panes sin levadura. Explicábamos el domingo en la mañana de que esto de los panes sin levadura es precisamente de que Dios quiere que nuestra relación sea con Él íntegra, verdadera, sin cosas superfluas, sin añadirle nada, sino lo que es básico y que ya lo puso Él como elementos integradores de nuestra reunión con su santidad. Recordemos que esta también nos recuerda en un momento dado la aflicción que el pueblo de Israel padeció estando en esclavitud por más de 400 años. Porque estos panes sin levadura, que eran panes tiesos, duros, incómodos de comer, venían también acompañados con hierbas amargas. Esto es porque en la Biblia tiene todo mucha simbología y no ha de tomarse todo literal, sino que muchas de las cosas que la Biblia nos las enseña para que nosotros aprendamos el sentido figurativo de lo que la Biblia nos está enseñando. Y en este caso las hierbas amargas significan los años de aflicción que el pueblo de Israel sufrió en Egipto. Y también recordándole los tiempos de aflicción que había tenido en otros lados, estando también en una situación de abuso de las personas con quienes tuvieron que convivir. Y vale decir que el pueblo no fue el único, sino que tuvieron también contacto en lo mismo con Babilonia, con Media, con Persia, con Grecia y por último con Roma. Bueno, pero enfoquemos un poquito más este punto de cuáles son las fiestas del Señor. La primera ya dijimos, la Pascua. La segunda, que es la que vamos a ver todavía hoy en su conclusión, la de los panes sin levadura. La tercera, la fiesta de las primicias. Y la número 4, la fiesta de Pentecostés. Estas 4 fiestas realmente en la vida del creyente deben ser elementales, deben ser básicas, deben ser una situación en la cual el creyente debe tener un principio de involucramiento básico con estas 4 fiestas, porque no puede ser que pensemos como aquellos que todavía enseñan que estas fiestas fueron para el pueblo de Israel, que fueron para
la época pasada, que ya no debe uno enfatizarse en eso. ¿Por qué? Porque básicamente las 7 fiestas del Señor, la persona de Cristo es el centro de cada fiesta. Mire, si no, en la Pascua el Cordero de Dios es realmente en torno de quien gira todo, porque es la sangre del Cordero la que nos sirvió para perdonarnos, ¿sí? Porque es la vida del Cordero la que se tuvo que sacrificar, no la vida nuestra, sino la vida de Él, porque era el Cordero santo, perfecto, sin mancha. Entonces, la ovejita, según Éxodo capítulo 12, que usted lo puede leer allá, y también 23, los requisitos que hay para que el cordero cumpliera con ser un cordero pascual, un cordero que fuera apropiado para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Tenían que ser un corderito de 1 año y perfecto. No tenía que tener ninguna mancha en su lana, no tenía que tener un ojito lastimado o que fuera tuerto, sus cuernos parejitos, sus cascos también parejitos. Eso quiere decir, la figura de la perfección en ese cordero era porque el Mesías prometido, el Cordero de Dios prometido, debía también ser perfecto. Usted recuerde que esta figura es aplicada a la persona de Jesús, el Cristo de Dios. Y cuando a él lo buscaron para juzgarlo y luego para examinarlo con tratando de encontrar una falla o una falta en él, no la pudieron encontrar. Yo les digo lo que la Biblia menciona claramente. Tanto Herodes, el que gobernaba en esa región de la tierra para ese entonces, como el poder político a través de los romanos allá, Pilato, también él, examinaron los dos por turno a Jesucristo y ninguno de los dos pudo encontrar una sola causa de injusticia, de imperfección o de muerte en él, porque era el Cordero de Dios y sabemos que cuando murió, no murió por él, sino por nosotros, para poder perdonarnos, para poder salvarnos. Entonces estamos en ese listado, las 3 fiestas que faltan en el listado de las 7, viene la fiesta de las trompetas, viene la fiesta de la expiación y por último la fiesta de tabernáculos. Cada una de ellas vamos a aprovechar estas reuniones para explicar un poquito de su excelente y gran contenido para la vida del creyente. Pero tratando de llegar a la conclusión de lo que dejamos inconcluso el domingo recién pasado, estamos hablando acerca de lo que nos menciona Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 y versículo 7. En ese capítulo 22 se menciona desde el principio que estaban a punto de comenzar la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, pero es porque las 2 fiestas eran 2, pero se terminaron juntando en una, casi parecía una sola fiesta, pero vemos las 2 fiestas ahí. Dice que los principales sacerdotes y escribas buscaron cómo matarle porque le temían al pueblo. Le temían, no querían hacerlo en público, querían encontrar una manera tramposa de cómo ponerle una trampa para definitivamente cortarle la vida a Jesús, el Cristo de Dios. Y la oportunidad la aprovecha Satanás, el gran enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, encontrando a alguien que no era fiel en el ministerio. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando hoy de ese personaje llamado Judas Iscariote? Porque este era uno de los 12 que estaba con los demás apóstoles, pero que no honró su ministerio, no permaneció fiel, sino que fue infiel y traicionó a su maestro. Dice que Satanás entró a Judas, le puso allá adentro de su corazón una trampa. Textualmente dice en el versículo 3, 22:3 de Lucas, entró Satanás en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote, uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Mire usted cómo una persona tan cercana al mismo Jesús resulta ser un traidor. La vida de los seres humanos, la vida histórica de los seres humanos está lleno de traidores. Miramos a las naciones vecinas y distantes y
echarle ganas, y miramos cómo mucha gente que ha muerto siendo líderes importantes de la humanidad, murieron a causa de que en el grupo de quienes servían con él había un traidor, había alguien que lo vendió, ¿sí? Había alguien que facilitó de cómo acercarse, de cómo llegar a él y cortarle la vida. Se hace, por ejemplo, de algunos de estos casos que sin duda conocen la historia de la humanidad y sabrá que han habido, y yo le podría mencionar mínimo 5 casos aquí, prontos de cómo ha sido esta historia en las naciones, de que a través de que alguien que no es fiel en el trabajo, resulta que él es el elemento clave para ponerle la trampa y matar a las personas que son líderes de influencia. Entonces miramos esto. ¿Por qué lo estamos viendo? Para que veamos que esta gente realmente no tenían en su corazón un mensaje de integridad viviendo en sí mismos, sino que en el fondo de su corazón eran infieles. Y por eso nuestra reflexión de hoy se llama manteniendo o guardando nuestra integridad, porque se requiere de eso, se requiere de que seamos fieles en el ministerio a costa de lo que sea. Le voy a poner 2 ejemplos un poquito más tarde, 2 ejemplos bíblicos, pero también hay muchos ejemplos de la historia que sin que aparezcan en la Biblia, estos ejemplos están escritos en la historia. Entonces, ya viendo que este Iscariote va a entregar a su maestro, este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron de darle dinero. Mire, esto es lo más absurdo, que por dinero o por amor al dinero personas traicionen a la persona que les ha enseñado y que les ha dado oportunidad de entrar en el ministerio. Que se volteen ellos y que prácticamente, vamos a poner un ejemplo de que con un arma y por la espalda le dan daño a la persona que les abrió la oportunidad de servir a la humanidad y en el mejor de los casos servir a Dios. Gente traidora, ¿por qué? Porque su vida está llena de levadura. La levadura, recuerdo que hace 2 días, el domingo, le explicaba yo que el trabajo de la levadura en el pan, esencialmente es ahí donde se usa, es porque la levadura, con ser solo un poco, afecta a toda la masa. Y por eso el Señor recomienda que en nuestra vida no tenga nada de levadura, porque un poquito de levadura, la Biblia dice, por palabra de Jesucristo, que un poco de levadura leuda toda la masa. Con un poquito que haya, se afectan los principios de vida y al final se afecta el total de la vida de la persona. Lo vamos a conocer un poquito más adelante. Entonces, dice que él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Quiere decir, sin que el pueblo se diera cuenta. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y en este pasaje que está leyendo en el capítulo 22, en el versículo 15, encontramos unas hermosas palabras de Jesucristo que nos quedan impresionantemente en nuestro corazón, porque es precisamente lo que Él hace aquí, darnos a conocer los motivos de su propia vida. Dice en el versículo 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Luego tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Este texto es básico para que recordemos que cuando se celebró la Santa Cena, la última cena con el Señor Jesucristo, Él puso estas instrucciones para, con un carácter que nosotros tengamos presente siempre que es un interés específico de Él, estar cercano a nosotros, tener comunión, tener común unión y tener amistad dentro de lo que es la vida familiar y la vida ministerial. Recuerde usted que no hay una escena que promueve más confianza
entre nosotros los seres humanos cuando nos juntamos a arreglar un asunto, no hay como que nos sentemos a tomar, a comer algo y mientras tanto platicamos y arreglamos las cosas como debiera ser. Ahora, esa confianza no crea usted que surge de la nada. Esa confianza surge realmente de que hemos entendido, que nos hemos entregado de corazón y de alma unos a los otros en el fuerte entendimiento que estamos teniendo en el factor amistad. Yo recuerdo que en el ministerio, cuando las situaciones pasaron con los apóstoles del Señor, se ocasionó una situación en la cual los apóstoles que habían andado con Jesucristo le dieron prácticamente una bienvenida cordial a Saulo de Tarso, ya convertido en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también con ellos entraron en el entendimiento de que tenían el trabajo de ir a la reconciliación de las almas con el Señor y se dieron la mano en el libro de los Hechos, se dieron la mano para compartir que el trabajo había que hacerlo y había que hacerlo con un carácter elemental de justicia. Pero ahora quiero mostrarle a usted un pasaje esencial en el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 2 y buscamos el versículo 11. Aquí ocurre una escena muy traumática, una escena con la cual bien pudiéramos pensar que hubieron problemas entre los pastores. Sí, menos mal que son problemas muy humanos y por lo tanto solucionables. Entonces en ese capítulo 2 el apóstol Pedro está cayendo en infidelidad, está cayendo en una trampa que la misma levadura le puso a él, y esta es una advertencia importante. Piense usted que la misma masa que puede leudarse en el caso de Pedro puede pasar en el caso nuestro también, porque todos estamos bajo prueba. Y en este capítulo 2 encontramos el pasaje cuando el apóstol Pedro está cayendo en infidelidad, y es el apóstol Pedro el que lo reprende, le llama la atención y hace que las cosas se corrijan. Estamos en el versículo 11, 2:11 entonces. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Quiere decir que el apóstol Pedro tenía cosas en su vida que era necesario condenar. Y explica la historia bíblica este pasaje. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Mire, para un judío juntarse con gentiles era algo abominable, era algo que no podía ni pensarse, mucho menos hacerse. Pero el apóstol Pedro estaba haciendo esto, se estaba juntando con gentiles y eran felices en sus reuniones. Pero cuando supo que un grupo de judíos habían venido de un poblado hacia otro, dejó de juntarse con ellos por causa de que había una condenación en esa conducta. Y entonces dice en el versículo 13, y en su simulación, esto ya equivale a hipocresía, en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Se da cuenta que ahora eso llamado simulación, aquí abajo se llama hipocresía? ¿Y qué es una conducta hipócrita? Una conducta infiel. Es algo realmente con lo cual usted como creyente no puede tolerar que esto exista en su vida, porque la hipocresía es algo de la carne, la cual nosotros nos tenemos que quitar, despojarnos de eso, realmente echarlo lo más lejos posible de nosotros, pero no podemos ser hipócritas en esto y menos en el compartimiento con las personas de nuestros poblados, menos en los asuntos de fe. Entonces el apóstol Pablo, explicando esta situación, de que ya Pedro incluso estaba arrastrando detrás de él a Bernabé y a otros judíos, dice, cuando vi esto, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, la reprensión fue pública, si tú vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, le sigue explicando Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre, este versículo 16 es básico, que nosotros saquemos algunas conclusiones específicas para nuestra vida en este versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué sacamos de ganancia de este solo versículo, el 16 de este pasaje de Gálatas? ¿Qué sacamos? Primera conclusión básica, que también los judíos, como los gentiles, como hombres, nadie es justificado por las obras de la ley. En absoluto, nadie puede haber entre los judíos y nadie puede haber entre los gentiles que diga, yo alcancé a ser justo, alcancé a ser a causa de que yo cumplí, o de que yo hice, o que yo pude. No, nada de eso. Ninguno puede. Por eso es importante entender esto. Escuchen, lo leo de nuevo para que quede muy claro en nuestro corazón. Nosotros, dice él, hablando como judío, nosotros, dice, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. A ver, ¿cuáles son los hechos de vida en su caso para que usted encuentre justificación? El que usted estudió mucho, el que usted es muy generoso, del que usted es muy respetuoso, de que usted hace o tiene lo que sea. No, las obras de la ley no pueden justificar a nadie. Es imposible. Aquí está explicado claramente. Entonces, el apóstol Pablo está explicando, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Quiere decir que ni siquiera la fe judía, ni el fariseísmo dentro de la forma de conducta religiosa de los judíos, ni el fariseísmo podía encontrar justificación para el hombre. Ahora, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces ahora venimos a entender que a veces nosotros hemos pensado que porque hemos hecho esto o cumplido con aquello, nosotros ya encontramos justificación. No hay justificación alguna en la ley para nosotros los hombres. Recuerden que en el libro de Romanos también la ley nos fue dada solamente para que entendiéramos que merecemos condenación por causa de la ley. La ley descubrió ante nuestros ojos que éramos pecadores y por lo tanto condenables. Ahora entonces termina en el versículo 17, este pasaje muy lindo, y buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. Y pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces encontramos aquí a Pedro no teniendo una vida con un corazón sin levadura, sino que había levadura trabajando en el corazón de Pedro y también de los otros judíos que estaban con él. Porque no habían subido los demás gentiles a donde ellos estaban, ellos se juntaban con gentes que no eran judíos, con los gentiles de su tiempo. Pero cuando subieron algunos judíos, por causa del temor que ellos tenían hacia el pueblo judío, dejaron de juntarse con los gentiles. Y era una situación simulada, más bien era una hipocresía tremenda que implicaba condenación para ellos. Por eso el apóstol Pablo lo reprende y sin duda corrige esta situación en Pedro de tal manera que es necesario hablarlo y pedir perdón. Entonces encontramos ese primer hecho de que cualquier persona puede tener una levadura en su vida que le haga tropezar. Una situación de levadura que le haga caer en el plano de infiel, de tener un corazón íntegro, de tener una vida realmente que no tiene la frescura de Cristo en sí mismo, sino que tiene la contaminación del mundo también. ¿Y cuánto ha padecido la iglesia durante los siglos a consecuencia de eso? ¿Cuánto ha padecido a consecuencia de que los líderes que la iglesia ha tenido, en lugar de tener el grado de integridad que debieran tener, resultan también siendo como los demás del mundo, infieles, mentirosos y fraudulentos? Eso es muy triste. Eso es realmente algo que debe apenar
El corazón de aquel que sirve o que llamándose creyente o llamándose hijo de Dios está dentro de un equipo de trabajo que supuestamente le está sirviendo a Dios. Por eso es importante entender, porque el servicio a Dios ha de tener la calidad de integridad necesaria. Quiero referirme a un segundo caso. En el capítulo 5 del libro de los Hechos está la vida de una pareja de esposos. Ananías y Zafira es su nombre. Usted puede encontrar en ese capítulo 5, en el principio del capítulo, la historia de ellos dos. Básicamente ellos eran una pareja de esposos que estaban en la primera iglesia. Estaban con los apóstoles que estaban comenzando la obra de Dios allá. Estaban con Pedro, con Santiago, con los demás, con Andrés y con Juan. Muy bien, allá venían ellos, pero resulta que cuenta la historia del libro de los Hechos que para que no pasara necesidad nadie dentro de la iglesia naciente, algunos que tenían propiedades las vendían y traían lo que habían vendido, su propiedad, o lo que querían darle a la gente que tenía necesidad, lo traía y lo ponía, la palabra que utiliza el pasaje dice que lo ponían a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles distribuyeran y que nadie pasara penas. Entonces, es interesante que aquellos dos esposos se ponen de acuerdo en hacer un fraude. Sí, ellos tenían una propiedad y que pensaron en venderla para luego traer lo que les dieran y entregarlo a los apóstoles para que fueran favorecidas las familias en necesidad. La Biblia no cuenta la cantidad en la que ellos decidieron venderla y finalmente la vendieron. Pero ya vendida, antes de entregar el dinero a los apóstoles, ellos sustrajeron de la cantidad, tampoco dice cuánto sustrajeron, pero quitaron una parte y trajeron solamente la otra parte para aquí con los apóstoles. Y Pedro, que estaba en ese momento ahí, les recibe lo que ellos traen y dicen: aquí traemos esto porque vendimos una propiedad y esto que nos dieron lo traemos a los pies. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les pregunta: ¿ustedes trajeron esto porque vendieron una propiedad? Sí, dijeron. Primero dice uno de los dos: sí, es que vendimos la propiedad. Y entonces le pregunta a Pedro: ¿lo vendieron en tanto? Y entonces le contesta: sí, tanto. Ya le digo que no menciona la cantidad, pero póngale usted que hubieran sido 5,000 quetzales, para hablar de nuestra moneda local. Vendieron la propiedad en 5,000 quetzales y sustrajeron 1,000 y quedaron 4,000. Y esos 4,000 son los que trajeron aquí a los Pedro. Cuando el apóstol Pedro les dice: vendieron en 4,000 la propiedad, sí, en 4,000. Y entonces el apóstol Pedro saca el conocimiento del Santo Espíritu de Dios de su propio ser y les dijo: ¿por qué? ¿Por qué han mentido al Espíritu Santo? Porque les pone un principio: la propiedad era de ustedes y vendida, todavía la propiedad estaba en sus manos. Quiere decir, si la propiedad era de ustedes y la vendieron en 5,000, también en 5,000, los 5,000 eran de ustedes. Pero ¿por qué convinieron en quitar una parte y se pusieron de acuerdo en mentir? Ahí está la levadura. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas en la vida que contienen levadura para el pueblo de creyentes que somos. Hay gentes a las cuales uno les pregunta si están leyendo, por ejemplo, un libro de la Biblia o están en oración de todos los días con su familia y dicen: sí, estamos en oración, pero solo están mintiendo. Solo están dando a entender que hay levadura en sus corazones, una levadura de mentira, y que solamente tienen una apariencia de estar sanos y tienen una apariencia de ser verdaderos hijos de Dios. Pero en ese pasaje de Hechos capítulo 5 usted va a encontrar detalles importantísimos que le van a mostrar a usted la vida en la cual tiene que tener cuidado. Tenga una vida sobria, justa, una vida piadosa, pero una vida también íntegra. Es decir, que no le falta nada, que no le ha sido quitado nada de su corazón. La integridad se entiende que cuando tenemos un algo, lo tenemos completo, no tenemos solo una parte de.
Y es interesante, pero otro día que el tema central sea integridad, vamos a poder realmente poner ejemplos muy prácticos de cómo es y cómo se hace para mantener el corazón íntegro sin que le fallemos a Dios, sin que le mentamos al Espíritu Santo, sin que le defraudemos a nuestros hermanos, sin que solamente sea follaje lo que hay en nuestra vida, porque lo que es follaje no es fruto. Y recuerde usted que Jesucristo dijo que por sus frutos serán conocidos las personas que tienen comunión con Dios. Entonces, le digo, para ejemplificar claramente el efecto de la levadura, no se necesita una gran cantidad de levadura. Si tenemos un macizo de pan, una arroba de harina, es una buena cantidad de harina mojada con agua y con leche. Pero venimos y agarramos una porción quizás de 4 onzas de levadura. Y con esas 4 onzas pequeñas, son 25 libras de harina. Pero con esas 4 onzas las revolvemos bien en la masa de pan que ya tenemos allá en aquel macizo. Y dejamos reposar por un rato. Vamos a ver que el efecto de la levadura transforma aquella masa en una masa más grande. Tiene una mejor apariencia. ¿Y sabe que eso es lo que pasa? Que muchas veces en la vida nuestra ha habido solo apariencia. Esa falsedad artística. Usted recuerda que, por ejemplo, a los que son artistas en una u otra medida, antes de pasar ante las cámaras o ante la televisión o el cine, pasan por un cuarto donde se les hace el maquillaje para que se muestren muy bien o más jóvenes o más sanos de lo que están. Porque eso es precisamente el trabajo de la levadura, solamente aparentar. Usted conoce una gran cantidad de artistas que tienen una vida fracasada, pero que ante las cámaras parecen como que todavía fueran perfectos. Vienen saliendo de un tercero o un cuarto divorcio, pero aquí aparecen como que sin nada, ¿sí? Aparecen quienes después en la historia de los personajes famosos en el mundo que tenían grandes deudas, o que estaban viviendo en una deprimente soledad y que habían también destruido su propia familia y algunos de ellos hasta terminaron suicidándose como consecuencia de eso. ¿Por qué es? Porque sencillamente el corazón de la gente ha tenido mucha levadura. Y no por un poco tiempo, sino mucho tiempo. Entonces vemos un principio ahora en Lucas 16. Lucas 16, que es el pasaje donde estábamos un momento antes de venir aquí a Gálatas, y nos venimos a este pasaje del Evangelio de Lucas, y hay un principio que yo quiero que usted deje anotado en su Biblia, en Lucas 16:10. Este lo menciona también Jesucristo hablando por su propia boca, nos enseña, y en esos versículos del 11 al 15, 16 del 11 al 15, dice, establecido por Jesucristo, dice aquí: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían, dice en el pasaje bíblico, está leyéndose, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿Sabe usted que la condición de avaricia en las personas es que aman mucho el dinero y que no les gusta gastarlo, digamos? Su Dios es el dinero. Habían unos de ellos oyendo esto que Jesús hablaba, y entonces él les habló a los avaros y les dijo: vosotros sois los que os justificáis y vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahí está. Fíjese que muchas cosas que para los hombres son sublimes, las figuras y representaciones de Dios, demos el caso que se pudiera hacer una representación de Dios. Mucha gente tiene representaciones,
Ellos piensan que ahí está Dios, que aquello que tienen ahí representa a Dios, un medio por el cual ellos pueden acercarse a Dios. Y los hombres buscan ese medio, van a lugares, hacen sus excursiones para ir a esos lugares y pedir allá a sus representaciones de Dios que los ayuden o que los bendigan o que los sane, y ellos van allá, por decirlo como dice, a lo sublime. Pero dice el texto por boca de Jesucristo que lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, esto no es sublime, sino es abominación. Entonces tenemos que entender que para tener un corazón sin levadura y celebrar una fiesta de panes sin levadura, tener una relación con Dios que no tenga hipocresía, que no tenga subterfugios, que no tenga lugares escondidos, que no tenga situaciones en las cuales solo sea apariencia, pero no realidad. Es interesante, pero esta fiesta nos desafía a todos a que tengamos una vida sobria, como es lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y a Tito en las referentes cartas, cuando les dice que aquel que esté en ministerio debe ser una persona sobria, debe ser una persona equilibrada, una persona que tiene no solo buena opinión de los de adentro, sino también de los de afuera. Los vecinos lo conocen a uno y saben que uno no es una persona vendida al mal, sino una persona entregada a la justicia y al derecho de ella. Entonces, en el nombre del Señor, esta mañana, en los minutos que platicamos hoy, este día martes, le damos gracias a Dios porque podemos estar juntos en este tiempo y estamos informando a todas las personas a quienes ya han sido invitados a participar en el Facebook que nuestros archivos de martes, de viernes y de domingo están saliendo también en vivo a través del YouTube. Así que usted en estas aplicaciones se encuentra solamente refiriéndose por el nombre a Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe. Usted encuentra nuestro logo. Es un logo redondo con diversos colores, azul y muy precioso, con una llama en el centro. Entonces estamos interesados en que usted allá vea los archivos y que les dé su aprobación para que de esa manera los archivos que estamos subiendo le lleguen a usted las invitaciones también activas. ¿Por qué? Estamos interesados en que usted aprenda, en que usted corrija conductas que muchas veces son no correctas y necesitamos hacer todo esto. No porque nosotros seamos los mejores, sino porque Dios nos da la oportunidad de compartir con usted lo que Él nos ha dado a nosotros en nuestro propio corazón. Desde aquí les saludamos. Hoy en la mañana tuvimos la bendición de estar platicando por una nueva aplicación con el pastor Julio Sosa, allá en el sur de California, y con otro hermano de nombre Jesús, se me olvida el apellido, pero un pastor que está asociado con nosotros ahora y que está cercano a la capital de México. Y damos la gracia de Dios porque vamos a tener nuestras pláticas con los demás pastores, con el pastor Carlos López de España, con el pastor Jorge Juárez de San Salvador, que por el momento está en Panamá, y también con Magdiel Treviño, que está en la capital nicaragüense. Con todos ellos estamos integrando el Tabernáculo Internacional y estamos llevando el conocimiento de la palabra a las diferentes culturas donde el Señor nos ha permitido llegar por su sola gracia. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es mi súplica? Que procure usted mantener su corazón no leudado, no como una cuestión de apariencia, sino que sea una unidad verdadera. Sí. Tal vez esta unidad verdadera en un momento dado parece tosco, parece un poco grotesco, pero si es la verdad, eso es lo mejor. Las apariencias, aunque sean solo apariencias brillantes y nítidas, solamente serán engañosas. Luego pasaremos entonces a la siguiente fiesta. Recuerde usted que las fiestas de las primicias es cuando nosotros estamos teniendo los primeros frutos de nuestra producción. Y recuerde usted que en este caso, cuando usted recibió a Cristo, cuando yo recibí la invitación por la palabra de Dios a través de Isaías 40,
46 que leí esa noche, esos 7 capítulos leí esa noche, revolucionaron y surgió no solamente una ilusión, sino una pasión de tener un compromiso con aquel que es santo y verdadero y que me mostró su bondad y su misericordia en esa sola oportunidad. A partir de ahí, venir hasta el día de hoy diciéndole: no estamos cansados, no estamos aburridos, no estamos desesperados, estamos realmente potencializados y agradecidos de que Dios nos haya tomado en cuenta para llevar adelante su obra mediante su palabra y su Espíritu Santo. Le damos muchas gracias, estamos orando por el contexto de nuestras naciones afectadas por esa infección que se sabe ha caminado tanto, pero la verdad, no debe usted deprimirse, sino debe usted permanecer firme y fiel en Cristo Jesús y su compromiso con Él. Todo lo demás tendrá que sujetarse a eso. No padezca de nerviosismo, no se quiebre los dedos, no se haga daño a usted solo, espere en Dios. Y Él hará como acostumbra hacer todo, teniéndolo todo bajo su señorío y su santidad. Le invito hoy que podamos orar un momento para cerrar esta reflexión de hoy, en la fecha 12 de mayo, y en la gracia de Cristo Jesús. Que la gloria sea para el Señor y que la gratitud no deje de salir de nuestros corazones. Padre eterno, que estás en gloria, te damos muchas gracias por la bendición que representa ser tu hijo, parte de tu familia, y que podemos, Señor, con la confianza de tu amor, Señor, el seguir adelante en la vida, pero no dando palos como que si estuviéramos ciegos, no caminando solo como a la aventura, sino sabiendo y confiando, Señor, en que tu palabra y tu Espíritu nos están llevando por el camino que hemos de recorrer. En tu gracia y en tu salvación, Señor, bendecimos la grandeza de tu nombre, pero a través de tus méritos también bendecimos a cada persona y a cada familia que forma parte de tu cuerpo, la iglesia, ese cuerpo místico que está en todas las naciones, y también la iglesia local, Señor, porque todos aquí estamos refugiados en tu mano. Estamos en ti y eso nos hace estar seguros, Señor. Las familias, Señor, que podemos y que ayudemos a los que tienen necesidad en este tiempo, Señor, es el mejor mensaje de saber que tú estás con nosotros haciendo tu obra en este mismo día. Que la gloria siga llegando a ti en los méritos de Cristo Jesús, y que la gracia y desde luego la gratitud de tu pueblo se siga expresando de una manera dinámica en este día y siempre, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.